por querer vivir con dignidad. Bueno, pues somos revoltosos, somos un poco cabroncetas, porque ya está bien de que nos tome todo el mundo al pelo, leche. Alguna vez tendremos que darle un puñetazo en la mesa, como dice aquí el amigazo Hugo, y reflexionar sobre lo que tenemos y lo que podemos perder, que muchas veces los seres humanos no somos conscientes de lo importante que es tener una vida llena de humildad, de derechos y de justicia social, que es lo que más anhela la ciudadanía. Un trabajo digno, un sueldo digno y sobre todo que sientas que los derechos están cuidados por los que nos gobiernan. Y para tratar un poquito más de todo este tema, nos vamos a ir hasta Valencia. Hoy vamos a tener con nosotros a María Huerta Lechao, que ella es profesora, funcionaria con más de 2 décadas de experiencia en la educación española. Desde el 2006 forma parte del cuerpo de maestros, desempeñando labores de tutoría y especialidad en audición y lenguaje. Además, ejerce como jefa de estudios del CI, de la población donde ella reside, donde desarrolla una labor destacada en el ámbito de la gestión emocional y de la infancia. Pero sobre todo es una persona de las que están participando actualmente en las huelgas de la educación que se están desarrollando en distintos puntos de España y sobre todo en la Comunidad Valenciana. Hay que recordar que la educación, en este caso, son competencias que son de las comunidades autónomas. Y para hablar de todo esto también nos va a acompañar Miguel Ángel Ferri de Valencia, también él es profesor en el exterior y yo creo que también es una voz muy autorizada para poder hablar de todo esto. Así que Miguel Ángel, no sé si estás por ahí, María. Hola, ¿me Hola oís? María, un abrazo grande y buenas tardes por estar con nosotros. Miguel Ángel, ¿estás por ahí Buenas también? noches. Claro, muy atento y a conocer una compañera que, ¿Qué bueno, tal? si hubiéramos coincidido en Valencia, pues hubiéramos luchado juntos. Yo fui secretario Seguro. general de la CNT de enseñanza durante 10 años y luego de la CGT de enseñanza durante otros 15. Es decir, que creo que conozco bien y estuve en el comité de negociador de la huelga del 88 intentando evitar que se cayera la huelga por traiciones de algunos sindicatos y pudimos hacer un referéndum con lo cual seguimos la huelga 3 meses porque fueron intermitentes, no esta que es indefinida y seguida. Pero vamos, con muchas ganas de conocer un poco vuestra valoración después de este ciclo que ha sido muy exitoso y que ha cambiado el panorama. Yo creo que incluso el concepto de huelga indefinida o no, o de huelga de la enseñanza con repercusión social. Y lo primero, antes de entrar en algunos detalles que me encantaría poder comentar contigo, es una pregunta más vivencial, ¿no? Después de esta lucha que ha involucrado a la comunidad educativa, a una parte importante de la opinión pública y a buena parte de la izquierda que digamos, se ha puesto como referente el movimiento de la educación pública para incluso ahora acometer posiblemente el año que viene el enfrentamiento para cambiar el gobierno autonómico y local, en el caso de Valencia, que habéis sido fuente de inspiración. Y yo creo que incluso a nivel del movimiento estatal y en otras comunidades de educación pública habéis sido donde más lejos habéis llegado, al margen de que la oferta salarial en otros sitios haya sido un poco superior, pero yo creo que habéis dado muchas lecciones que luego analizaremos. Mi pregunta sería, en qué estado de ánimo se encuentra el profesorado de la enseñanza pública en el País Valenciano y tú misma, tras haber conseguido el movimiento más amplio y duradero en la historia reciente del país y experimentar más de 3 semanas de huelga indefinida con ese gran apoyo que he comentado de la comunidad educativa y de la opinión pública? ¿Cómo os sentís a las puertas del verano? Bueno, pues es cierto que ha sido inédito. Yo la del 88 no la viví porque estaba estudiando, pero la conozco bien y pese a que es inédito y hemos estado mucho tiempo de huelga indefinida, te diré que estamos muy desgastados, porque como muy bien apuntabas, a pesar de que hemos estado mucho tiempo, hemos sido los que menos hemos conseguido, en realidad. Los catalanes, quizá con menos tiempo, han llegado un poquito más lejos que nosotros. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que nos lleva a este desgaste en el que nos encontramos, que nos ha llevado a suspenderla, no a desconvocarla, porque la retomaremos en septiembre, quizá de otra manera, con otros enfoques, porque no hemos llegado a conseguir prácticamente, es muy poco. Ahora, si queréis entramos un poco en las demandas y la situación actual de la escuela pública, pero hemos conseguido muy poquito, en realidad. Y las noticias que se daban tampoco eran del todo fiables, la parte gubernamental. No es realmente como se ha contado. Entonces, nos encontramos también ante una invisibilidad por parte de los medios de comunicación
Hemos hecho mucho ruido, pero se nos ha escuchado poco, en realidad. Yo creo que el feedback no ha sido con la envergadura que realmente ha tenido esta huelga. Entonces, si queréis, hablamos un poco Te quería, de los te quería puntos. hacer una Dime. pregunta aquí, Hugo. Bueno, Hugo Castrofao está aquí en el estudio, él está aquí estamos aquí en Argentina, como bien sabes. Te quería hacer una pregunta antes de continuar con Ferris, Hugo. Sí, María, ¿cómo estás? ¿Qué Bienvenida tal? al programa. A Gracias. ver, más allá de la invisibilización obvia de los medios hegemónicos comerciales, armar una huelga, un paro, aquí en Argentina la huelga le decimos paro, de 3 semanas no es algo fácil. ¿Cómo lo organizaron? Bueno, a ver, llevamos mucho tiempo, ¿eh? Llevamos mucho tiempo, llevan los sindicatos negociando con el gobierno autonómico todas las cuestiones que necesitamos porque llevamos 2 años de desgaste y de deterioro de la escuela pública a unos niveles a los que yo creo que yo no había vivido en los veintitantos años que llevo de profesión. Yo no había vivido la falta de recursos, el aumento de ratios, las dificultades que se encuentra hoy la escuela pública con las infraestructuras tal como las tenemos, la climatización, es que abarca tanto que es muy difícil. Entonces llevamos mucho tiempo, llevamos un par de años tratando de negociar cada uno de los aspectos y la respuesta es totalmente negativa. Incluso iniciada la huelga indefinida, las negociaciones se dilataban y se dilataban buscando el desgaste evidentemente, te estás jugando el salario y aquí nadie, los tiempos que corren, nadie puede enfrentar a una huelga indefinida. Porque al final económicamente es insostenible. Entonces ellos buscaban eso, pero a pesar de esa presión, por ejemplo, pusieron para el alumnado de la EBAU, el profesorado tenía que estar prácticamente en su totalidad en mínimos. Entonces, claro, era imposible. Y la presión era la evaluación, nos hicieron evaluar, es decir, no se nos ha permitido realmente nada de lo que hemos pedido. Lo que nos han dado es, ahora os lo cuento si queréis un poco en datos para que podáis Ahora, verlo. ahora ya se lo cuentas aquí a Miguel Ángel. Miguel Ángel, Bueno, pues sí, lo que pasa es que, a ver, mi punto de partida de una trayectoria desde los 16 años como persona activista del movimiento estudiantil y delegado del Instituto Luis Vives en la época de lucha en el 1977 y profesor de política educativa, sindicalista de la educación asambleario, mi perspectiva puede coincidir con la tuya, en que siempre es poco, pero te puedo asegurar que cuando hacíamos hace 15 años la ruta de los recortes de educación, la ruta del despilfarro del colectivo Xarxa Urbana, en la que íbamos a la pared de la Consejería de Educación como muro de lamentaciones a ponerle todo a María José Catalá, alcaldesa de Valencia ahora, que lo que hacía era pagar con dinero público a liberados del PP, que eran de la escuela católica, de la escuela concertada, que es un tema, yo creo que tú has trabajado en la concertada o me ha parecido que me habían dicho, Sí. lo cual me interesa mucho tu opinión, porque uno de los grandes problemas de origen de por qué hay que reivindicar la educación pública en España, un país donde la ley educativa de la LODE la hizo el PSOE en 1985 y fue donde entró el concepto de educación concertada pagada con dinero público, porque hasta entonces eran solo subvenciones aisladas, hasta que el PSOE metió la pata, como en muchos otros temas, al principio de la transición, por esos pactos de conveniencia de la élite, en este caso católica, ¿no? Que tenían todo el aparato educativo y el intento de no tener el conflicto con la Iglesia por temas educativos, yo creo que actualmente uno de los problemas que tiene, y se ha visto cuando la enseñanza concertada lo que está es esperando que las mejoras de la educación pública por los acuerdos de equiparación pasen, las mejoras salariales y las mejoras de ratio y todo lo que consiga la enseñanza pública. Por cierto, sin haber hecho un solo día de huelga más que unas horas en algunos centros para encubrir un poquito la mascarada, ¿no? Y yo quería preguntarte sobre a mí personalmente, que he seguido la huelga tanto en Cataluña, porque mi hija es una destacada activista en Cornellá, que ha estado movilizando con todo el movimiento de Docents en Vaga o en Lluita, y el movimiento asambleario de Valencia, del País Valenciano, ha sido muy potente. Es decir, yo de las enseñanzas positivas sí que quería, digamos,
por lo menos en estos momentos que en el programa de hoy estamos valorando las derrotas en América Latina con la amenaza y los triunfos electorales que Trump le da a la extrema derecha en varios países de América Latina, necesitamos valorar algo de lo que hemos luchado. Y yo ahí lo siento, a lo mejor me pillas otro día y te ayuda a machacarnos un poco, porque la autocrítica para mí ha sido uno de los defectos de la izquierda, de todas las corrientes de la izquierda, que no han tenido esa capacidad. Pero yo quería preguntarte, en esta huelga indefinida se han puesto en marcha experiencias hasta el momento muy desconocidas o minoritarias, ¿no? Voy a nombrar algunas de ellas, como han sido la caja de resistencia, de financiación popular, por cierto, no solo dentro del sector educativo, sino fuera. Por ejemplo, mi hermana puso un dinero y es profesora es médico de la sanidad pública valenciana, es decir, consciente de que primero por uno y luego será por otros, ¿no? O, por ejemplo, el tema de la intensa creatividad en múltiples acciones descentralizadas, reivindicativas en los centros, en los pueblos y comarcas, o la celebración de consultas y referéndums para tomar las principales decisiones en cuanto a la huelga y las acciones a tomar. ¿Qué aprendizajes te han resultado más significativos y cómo pensáis llevarlos a cabo en una posible segunda fase a partir de septiembre próximo? Sí, pues te agradezco mucho la pregunta. Pues sí, y además yo desconocía todo esto de las cajas de resistencia. Se hicieron primero desde Escuela Valenciana. Ahora se está creando, desde UGT se están creando unas cajas de resistencia para los centros para que se centralice directamente en cada centro, porque es verdad que somos muchísimos docentes y que esta huelga ha estado secundada por un porcentaje muy alto de docentes, que eso también es un termómetro bastante indicador. Y luego en cuanto al tema de la creatividad, yo no sé si habéis visto por redes que hemos estado, porque primero tomamos un poco la consellería, nos metimos en la consellería y estuvimos ahí cada mañana durante toda la negociación con nuestras carpas, cada centro llevaba su carpa y ahí pasábamos el día hasta que no se acabara la negociación o consiguiéramos algo. Incluso cuando no firmábamos, ahí estábamos. Y llegó un día que la consellera dijo, aquí están las puertas abiertas para negociar, y cerró la consellería y no nos dejó acceso. Tuvieron que cortar toda la avenida porque éramos muchísimos los que estábamos allí, y entonces decidimos trasladarnos a un lugar visible como es la Plaza de la Virgen, y allí acampamos. A ver, muchos de nosotros venimos del 15M también. Entonces, todo ese movimiento asambleario lo conocemos bien y sabemos organizarnos, y además somos docentes. Entonces, la manera en la que articulamos por comisiones es nuestro pan de cada día. Entonces, de esa manera nos hemos organizado. Hemos sitiado en la Plaza de la Virgen y a través de asambleas que llevamos con pulseras de colores para organizarnos. Cada uno organizaba los que organizaba las actividades, los que organizaban las cajas de resistencia, llevaba una pulsera de un color diferente, y entonces cada uno que llegaba se unía y se colocaba en la comisión que consideraba oportuno, donde podía ser más valioso. Y bueno, todo esto yo creo que es una herencia del 15M. En España sabéis que el 15M fue muy potente y bueno, pues yo creo que ha sido una bifurcación un poco de todo aquel movimiento. Sí, Y y la yo segunda quería... fase, Ah, sí, perdón, sí, sí, que sí, pensaba que habías... bueno, la segunda fase se está debatiendo en las asambleas todavía, porque pese a que ha sido muy potente todo el movimiento, el saldo no es el que nosotros consideramos. También tenemos el problema de que hay dos sindicatos. En un primer momento todos los sindicatos vamos a la huelga, y hay dos sindicatos que firman la parte salarial. Y con eso el gobierno da por amortizado esta petición. Con lo cual, y esto, el 70% de los docentes no lo apoyábamos, pero aún así, de eso ya no se ha vuelto a hablar. Entonces, hay según qué cosas que tenemos que ver cómo las articulamos para poder llegar a los objetivos que queremos conseguir. Sí, no, me refería al hecho de que, vamos a ver, antes has nombrado que en cuanto a comunidades autónomas en España, el movimiento todavía no ha conseguido, porque por eso te preguntaba por la segunda fase después del verano, los objetivos que se había planteado. A pesar de que el nivel de movilización del País Valenciano, incluso de conexión con sectores, es similar al de Cataluña y al de Aragón. El de Aragón en concreto, que tiene una tradición de lucha por la escuela pública, porque en Aragón la escuela pública es el 80 y pico por ciento, no hay enseñanza concertada en las grandes ciudades, pero es
es donde, de los sitios donde más dignidad hay por la escuela pública, ¿no? Tiene un papel más importante. Y la CGT ha conseguido, con el movimiento asambleario, derrocar el intento de financiar, de subvencionar con convenios de, en fin, de concertar la enseñanza de formación profesional y lo han tenido que retirar el gobierno del PP con apoyo de Vox en Aragón. En Cataluña, el movimiento de docentes asambleario, articulado en todas las comarcas, junto con los sindicatos CGT y USTE, y otros, intersindical, etcétera, han conseguido dejar atrás la traición del acuerdo sindical firmado por UGT y comisiones, como el gobierno es del Partido Socialista catalán, pues habían firmado, pues igual que AMPI y CESIF en el País Valenciano, haciendo el otro papel, ¿no? Y han superado esa oferta salarial aumentándola, con una huelga intermitente y por turnos en las comarcas, más manifestación central, lo cual ha dilatado un poquito más el movimiento. Quizás en eso tenían otra experiencia. Pero yo creo que los niveles de movilización, te lo digo por conocimiento directo, yo estoy en el grupo de WhatsApp del movimiento, son muy similares. Es decir, de hecho, el que no haya habido una mejor coordinación, ha habido una coordinación entre sindicatos, te lo digo porque lo sé, para poder aprender unos de otros, y los movimientos asamblearios seguramente también han estado en contacto intercambiando propuestas y algunos materiales, yo creo, ¿no? Porque es muy parecido lo que se pide en un sitio y en otro. En otras comunidades la huelga estallará, supongo que a partir del verano, porque ya hay referentes. Pero anteriormente ha habido acuerdos en varias comunidades autónomas, en Asturias, en Cantabria, creo que era en Extremadura, en algunas otras. Yo no recuerdo que en temas sociales o de la comunidad educativa o del modelo o de los medios se hayan conseguido grandes avances. Yo creo que a lo mejor en el tema salarial se ha concentrado mucho el tema y a lo mejor se han llegado a acuerdos un poco más altos. Pongamos un poco más de 200 euros al mes en un plazo menor y tal. Yo creo que todavía queda la segunda parte, que se ha conseguido de alguna manera una adhesión en varios intentos del PP de cargarse el movimiento a través de sindicatos que firmaban prematuramente, a través de con los medios de comunicación intentar machacar la movilización, es decir, todos esos tópicos. Yo creo que se ha conseguido bastante. Y en todo caso, decirte cuál es la valoración de lo que se ha conseguido y qué crees que es lo que el movimiento debería seguir pidiendo, solicitando. A ver, yo creo que inicialmente, como muy bien dices, la estrategia que tenía el gobierno era poner el foco en que los docentes nos estábamos movilizando única y exclusivamente por el salario. Eso ha sido el mantra que ellos han mantenido durante mucho tiempo también con la búsqueda, porque hubo una carta eh, de Carmen Ortiz a las familias, en fin, había una búsqueda de poner en contra a las familias de los docentes cuando en realidad hemos ido todos en bloque. Hemos ido las familias, hemos ido los docentes, porque lo que estábamos pidiendo iba muchísimo más allá del sueldo. Entonces, yo creo que esa ha sido un poco la primera estrategia que ellos han intentado, y eso ha durado casi 2 semanas de huelga indefinida, de machaque con que única y exclusivamente pedíamos el salario. Entonces, sí, a ver, hemos conseguido acuerdos parciales en cuanto a ratio, pero de manera muy escalonada y que hasta el 2030 no serían efectivos. Hemos conseguido en plantillas unos acuerdos, pero es que no están ni siquiera garantizados. Igual que el salario, ni siquiera está garantizado, está firmado por 2 sindicatos, pero no está garantizado, y de manera escalonada, 75 euros a partir de septiembre, que ya veremos si se hace o no se hace. En cuanto a infraestructuras, no hay calendario de absolutamente nada. Incluso en las ruedas de prensa del gobierno planteaban obras de infraestructura que llevaban ya 6 años realizadas, que eran del gobierno del Botánico. Es decir, es que era una cosa muy loca, y se atribuían obras que no eran de su legislatura. Y en cuanto a derechos laborales, es que la mayoría, y bueno, por no hablarte del valenciano, que el valenciano ni siquiera se lo plantean. Eso directamente no entra en la negociación. Y la climatización, pues lo mismo. No hay nada concreto, no se ha aterrizado nada. Se ha hablado de muchas cosas, y cuando te conectabas a las negociaciones, lo único que querían, pero ¿lo firmas o no lo firmas? Pero es que me estás dando un calendario. Me estás diciendo a partir de qué momento van a empezar las ratios, qué ratio será, 20 en infantil, a partir de qué año. No se concretaba nada. Entonces, yo creo que nos hemos perdido un poco en el relato durante todas estas negociaciones, porque no había ninguna intención. La consellera le dio un montón de millones a la concertada, como muy bien apuntabas tú, a una concertada del Opus que se separaba por género, y nos estaba
a la vez, con la otra mano nos estaba diciendo a la pública que no tenía dinero. Y le había dado 6 millones de euros a una escuela concertada de la que ella fue inspectora, que tenía no sé cuántas denuncias de abusos sexuales, siendo ella inspectora. Entonces, quiero decir que hay tantas cosas que iban ocurriendo en paralelo que es muy evidente que la concertada no quiere, no tiene ninguna intención de que desaparezca cuando ya no tiene ningún sentido, porque tenemos infraestructura de sobra para poder abordar, y lo que necesitamos es que nuestros edificios se climaticen, se arreglen y podamos abordar con los recursos que necesitamos, con ese dinero y el personal que nos hace falta para poder atender la inclusión tal y como nos dice la ley, que no podemos atenderlo, no podemos cumplir la ley. Por ser un poco positivos, te puedo decir que hoy el Ministerio de Educación a nivel estatal ha recogido el tema de la disminución de ratios y ya está hablando de 0 a 3 años y de 3 años en adelante los distintos ciclos de bajar las ratios. Incluso algunas se quedan con algunas de las promesas de los gobiernos autonómicos que están firmando, ¿no? Es decir, que realmente vuestras huelgas están inspirando, digamos, a otras organizaciones que tienen otros objetivos. Digamos que el movimiento de profesorado tiene un objetivo también, derrocar el modelo educativo de la derecha, que es privatización, beneficios para la Iglesia Católica y la educación como negocio. Y yo creo que, bueno, de los últimos temas, porque no tenemos mucho más tiempo, me gustaría que tú valoraras cómo se sienten los profesores de la enseñanza católica concertada cuando ven que sus compañeras y compañeros hacen una huelga con una repercusión social en donde intentan dignificar la profesión, resistir a los tópicos sobre el profesorado, que si cobran mucho, que si no trabajan, que tienen muchas vacaciones, y después de esa lucha titánica que habéis llevado a cabo, que yo por lo menos me descubro, y mira que he llevado huelgas y he coordinado historias asambleariamente, pero creo que habéis llegado muy lejos, y a pesar de que no es la mayoría, porque la mayoría hay que demostrarla luego, ¿cómo se deben de sentir cuando ven que hacéis la huelga, que no tiene más que poner el cazo o la mano cuando luego consigáis el aumento que consigáis, porque los acuerdos que el PSOE hizo de equiparación y homologación están obligados a luego reflejarlos en el pago delegado que llaman a la enseñanza concertada? Es decir, que sin hacer ni un esfuerzo, incluso maldecir y beneficiarse del desprestigio de lo público para que la privada sea más, bueno, aquí no hay huelgas, aquí no hay follones, aquí esto es calidad. ¿Y cómo veis el profesorado de la pública a estos profesores que esperan mirando a que les lluevan las mejoras que habéis conseguido? Yo no sé cómo se sienten ellos, la verdad. Yo sé cómo nos sentimos nosotros cuando hacen un paro de 1 hora y se ponen a aplaudir y nos entran los 7 males. Yo soy familia monoparental, imagínate lo que es una huelga indefinida para mí. Entonces, igual que yo, mis compañeros que son un matrimonio, que son los dos docentes y están haciendo la huelga los dos, que decir, es que esto no tengo ni idea de cómo se siente un docente en la concertada, pero yo creo que tiene que tener no sé, debe ser una impotencia y un acomplejamiento que no cabe en mi cabeza, porque en realidad creo que es que esto en realidad es una herencia que tenemos ahí, que deberíamos debatir y que deberíamos analizar y deberíamos ver realmente cuáles son las necesidades, porque es que lo que estamos haciendo, ¿sabes qué pasa? Que yo estaba escuchando antes a los compañeros que han entrevistado y me estaba dando cuenta que no somos conscientes, el pueblo, de que los políticos trabajan para nosotros y que si no funcionan se tienen que marchar. Y el pueblo tenemos un complejo de inferioridad con respecto a esto. No somos conscientes de que somos nosotros los que decidimos y los que los ponemos allí. Entonces, si no están haciendo lo que han dicho que van a hacer, deben irse. Entonces, todos los problemas que tenemos actualmente es porque en el momento de más información estamos más desinformados y que lo que están intentando es precisamente eso, que la escuela pública, que es la escuela para todos, sea una escuela vetada, un gueto de inmigrantes, que es un poco lo que empieza a ser ya. Empieza a ser una escuela para los que no pueden pagarse una privada o una concertada. Entonces, eso es lo que no se puede permitir. Y para eso hay que educar en valores, hay que hacer educación cívica, hay que entender los impuestos y hay que entender el mundo en el que vivimos y solo tiene que entender el pueblo. Lo tienen que entender los alumnos, tienen que entender cómo funciona esto, porque si no, luego votamos lo que votamos y no entendemos lo que nos pasa, o trabajamos en una concertada y no somos ni siquiera compañeros de nuestro igual que está en la pública. Entonces, realmente no sé cómo se sienten, no tengo ni idea. Yo Bueno, un para, poco.
Sí, para ir acabando. Sí, yo le quería hacer una pregunta. ¿Hasta dónde vais a llegar para conseguir todos bueno, estas propuestas, estos anhelos que nos estabas comentando? ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar en este mes de septiembre? Es que ahora ya no podemos parar. Ahora ya no podemos parar porque parar sería ya sacrificarte para el resto, ya sería vender la pública. Entonces ahora ya no podemos parar. Entonces, como bien decía el compañero, vamos a ser muy creativos, pero no vamos a parar. No vamos a parar y vamos a seguir hasta el final, hasta que consigamos todo lo que tenemos que conseguir. Y si eso pasa por un curso escolar entero, haciendo movilizaciones o haciendo acciones un poco más agresivas, pues a lo mejor tendremos que llegar a eso. Lo que pasa es que somos docentes y como tal somos, pues ya visteis lo que pasó en el Corpus Christi, nos apartamos a un lado, apartamos la acampada para que pudieran celebrarlo y íbamos con las camisetas escondidas y las sacamos porque si te veían con la camiseta no te dejaban pasar, no te dejan caminar por la calle con una camiseta verde. Entonces buscaremos las estrategias para seguir, pero no vamos a parar porque nuestros alumnos se merecen una escuela de calidad y una escuela con los servicios y con los recursos que necesitamos para educar en calidad, con calidad y con excelencia, que es lo que se merece el pueblo. Yo creo que es una referencia a la lucha y la disponibilidad a continuar hasta obtener los objetivos planteados, pero creo que además el movimiento ha logrado un difícil equilibrio y es entre la actuación de sindicatos que tienen un respeto, en el caso del sindicato mayoritario del STE, que tiene a gente que proviene de otras corrientes, como yo, que estoy en la intersindical, y gente que ha apoyado, que no está en la mesa de negociación, como la CGT, la CNT, la COS y otros sindicatos que han hecho las huelgas generales en Valencia contra la DANA, que no han hecho los sindicatos UGT y comisiones oficiales. Y entonces, en estos momentos, creo que vuestra inspiración va a conseguir que otros movimientos de la sanidad pública, de los servicios sociales, de otras, empiecen a enfrentarse a la realidad de que como no haya un cambio global en las políticas de servicios públicos, como no haya un concepto de la educación no ligado al negocio ni al adoctrinamiento de las escuelas religiosas, que son el 85%, yo os felicito porque estáis rompiendo muchos tópicos, muchos silencios que los medios de comunicación no plantean nunca si no hay una huelga sostenida como la que habéis llevado. Por lo tanto, por mi parte, de verdad, bueno, yo estaré y apoyaré todo lo que hagáis en septiembre, pero esta emisora y este programa de la diáspora española, que sepáis que está totalmente en vuestra línea y que vamos a difundir lo que podamos, la continuidad de las movilizaciones. Bueno, Pues María, muchas gracias, Miguel Ángel, ojalá. muchísimas gracias por haber estado aquí en Onda Media, en Gracias a Ruido del Pueblo y vosotros en por Diáspora darnos voz. Española. Gracias, muy amables. Vale, chao, chao. Chao. Espacio publicitario. En Ditali Pizzas y Comidas, la más amplia variedad de cocina italiana e internacional en Buenos Aires. Pastas,